Bienvenidos a este repaso sobre el tema de meiosis. Este video se está realizando a beneficio de mis estudiantes de Biología General. Espero que les sea de ayuda para repasar las fases y algunos términos relacionados con este tema. Si tiene disponible la presentación, les sugiero que lo tenga a la mano. Si no la tienes, pues entonces me puedes seguir durante este video. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta general. ¿Por qué estudiamos la meiosis? Básicamente, nosotros estamos estudiando este proceso porque es bien importante para la reproducción sexual. Así que vamos a mirar el proceso de meiosis empezando desde lo más general posible. Y entonces vamos a continuar mirando a nivel más complejo, a nivel de célula, con lo que ocurre en el proceso de meiosis. Como dije, la meiosis se relaciona con la reproducción sexual. Así que, de manera de ejemplo, tenemos entonces un hombre, específicamente en los casos de los seres humanos. Recuerda, en la presentación se enfatizó que la reproducción sexual puede ocurrir en otros animales, otros organismos, así que no estaré entrando en detalles sobre eso, estaré enfatizando más sobre los seres humanos. Así que tenemos entonces a un hombre que yo lo voy a llamar David, y tenemos entonces a una mujer llamada Jasmine. Qué casualidad, es mi nombre. Así que cuando nosotros estudiamos como tal el material genético que existe tanto en David y en Jasmine, nosotros sabemos que existe 46 cromosomas totales en David y 46 cromosomas totales en Jasmine. Más tarde en este video estaré definiendo algunos términos, específicamente qué significa cromosoma y a qué nos referimos a eso. Pero por el momento vamos a continuar mirando los números como tal de cromosomas que podemos encontrar tanto en el hombre y en la mujer, en los seres humanos, y entonces cómo esto se relaciona con la reproducción sexual y la meiosis. Así que aquí hay 46 y 46 en total, pero sabemos que entonces aquí hay 23 pares. De esos 46 se puede organizar de manera en que hay 23 pares. Y aquí entonces también tenemos que hay 23 pares de cromosomas. Ahora, esos cromosomas de David y tanto de Jasmine vienen de la madre de David y el padre de David. También viene de madre de Jasmine y de padre de Jasmine. Así que también David y Jasmine están cargando genes que están asociados a sus padres y sus madres. Y ya ustedes me imagino que saben eso desde sus estudios anteriores. Pero entonces, cuando vamos al detalle de reproducción sexual, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, de David y de Jasmine, cuando ellos se unen para tener un bebé, ese bebé debería tener 46 cromosomas total y 23 pares de cromosomas. Así que ese bebé debería tener lo mismo en cuanto a la cantidad de cromosomas de sus padres, tanto de David y Jasmine.
Ahora, esto es un poquito complicado en cuanto a la matemática, que a veces pensamos, pero entonces, ¿cómo puede ser que entonces de un bebé va a salir 46 cromosomas total, 23 pares, igual que sus padres, si estoy uniendo cromosomas o material genético que viene de dos diferentes organismos? Así que recuerda que en ese bebé va a haber información genética tanto de David y Jasmine. ¿Dónde? En esos cromosomas. Ahora, bien importante de que en la naturaleza no podemos tener 46 cromosomas de David más 46 cromosomas de Jasmine en una sola célula, si fuéramos a unir una célula sexual de David y una célula sexual de Jasmine. ¿Por qué? Porque tendríamos 46 más 46 y sería entonces 92 cromosomas. O sea, si fuéramos a unir una célula sexual que tuviera 46 cromosomas y otra célula sexual con 46 cromosomas, tuviéramos 92 cromosomas. Y en ese caso, son muchos cromosomas y demasiado material genético, especialmente en cuanto a cantidad de copias de un mismo gen en una sola célula. Así que es mucho ADN en una célula. Así que, ¿cómo entonces, si queremos lograr reducir esta cantidad de cromosomas de David y reducir esta cantidad de cromosomas de Jasmine, para entonces lograr que el total en el bebé tenga 46 cromosomas? Pues es por medio del proceso de meiosis. Así que voy a borrar aquí un momento. Lo pongo aquí. Así que, ¿cómo logramos reducir los 46 cromosomas a 23 cromosomas? Como dije, por medio del proceso de meiosis. Así que es bien importante que entendamos que el proceso de meiosis se divide en dos fases, lo que hemos discutido en clase. Que la meiosis se divide en meiosis 1, que entonces aquí es donde realmente logramos esa meta, lograr reducir el número de cromosomas en cada célula que se genera en el proceso de meiosis 1. Luego de esto, sabemos que va a ocurrir interfase, así que hay interfase, pero no va a haber la fase S. Y es bien importante recordar que no hay fase S
porque no queremos volver otra vez a replicar los cromosomas y volver otra vez a aumentar el número de cromosomas. Queremos mantener esa reducción. Así que entonces después de esta interfase se continúa con meiosis 2. Y ahí lo que ocurre es una separación. Así que se va a separar copias de los cromosomas. Sin embargo, se va a mantener la misma cantidad de cromosomas que se encuentran en las células. Y luego lo vamos a ver en detalle. Así que se va a mantener esa misma cantidad o número de cromosomas. Así que es bien importante que tenga claro de que meiosis 1 es el proceso que logramos reducir la cantidad de cromosomas de las células de David o de Jasmine, que son de 46 cromosomas, se van a reducir a 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que entonces, cuando se realiza reproducción sexual, pueden entonces unir la célula de David, la célula de Jasmine y generar entonces un ser humano que tenga entonces esos 46 cromosomas y 23 pares. Y entonces a finales de meiosis 2 solamente vamos a separar las copias de los cromosomas, pero que se va a mantener esa misma cantidad de cromosomas. Así que había mencionado en clase que la meiosis 2 es prácticamente una mitosis. Así que recomiendo a cualquiera que por favor repase nuevamente el proceso de mitosis, porque es bien parecida al proceso de meiosis 2. Así que luego entonces de meiosis 2, ¿qué ocurre? Se genera los gametos. Y esas entonces son las células sexuales que resultan de la meiosis. Y entonces, para el hombre se generan espermatozoides y para la mujer se genera el óvulo. Luego vamos a mirar la figura que está presente en la presentación de la clase como un tipo de repaso solamente. No vamos a entrar en mucho detalle porque hay otras clases en que va a entrar en muchos detalles sobre ese proceso, pero esto es básicamente lo que es la razón por la cual nosotros estudiamos la meiosis y por qué es tan importante estudiar la meiosis, porque este proceso de meiosis puede determinar si el bebé va a surgir con ciertas características de mamá, ¿verdad? De la madre, del padre, o que puede haber algunas situaciones en que, por ejemplo, personas que tienen el síndrome de Down, que entonces hemos visto que esas personas tienen un cromosoma adicional. En vez de tener 46 cromosomas, ellos tienen 47 cromosomas. Ok. En este momento quisiera definir claramente algunos términos
que encontré que en la presentación no estaban completamente desglosados. Así que vamos a definir estos términos para asegurar que entonces las dudas se puedan aclarar en cuanto a ellos. Primer término que vamos a definir, que no está en la presentación, es la cromátida. ¿Qué es la cromátida? La cromátida contiene una molécula de cromatina. Y es una molécula de cromatina que hemos hablado en clase anterior sobre lo que es la heterocromatina y la eucromatina. Que eso es la forma en que puede tener la eucromatina. Y que la eucromatina, en el caso de la división celular, en este caso, bueno, es cromátida, es una cromatina condensada. Así que realmente es una molécula de DNA que está ¿qué? Condensada. El otro término que quiero enfatizar es el cromosoma. Así que en varias fuentes que he buscado son dos cromátidas unidas o que son hermanas. ¿Okay? Así que son cromátidas que tienen son unas cromátidas que tienen unas características idénticas o, disculpa, muy similares. ¿Okay? Ahora, quiero enfatizar que a veces el uso de cromosoma y cromátida se usa de manera igual, o sea que se intercambian. A veces lo que vemos en las figuras es una cromátida, o sea, una molécula de cromatina condensada, pero le dicen cromosoma. Y a veces vemos dos cromátidas unidas, que son cromátidas hermanas, pero entonces le dicen cromosoma. Así que entonces, ¿qué es un cromosoma y qué es un cromatida? Bueno, yo lo que le puedo decir, lo que he encontrado, es que todo depende del tipo de célula y proceso que estamos hablando. Por ejemplo, en el proceso de mitosis, encontramos que al principio
encontramos que la cromátida que se encuentra allí se condensa, o sea, que la cromatina como tal se va a condensar, se forma esa cromátida y la cromátida aún se condensa más. Y en ese proceso también les mencionan que son cromosomas. Pero en realidad, en un momento dado, no son cromosomas, porque son simplemente, o sea, es solamente una cromátida. ¿Okay? Pero la cromátida también le dicen cromosoma. Así que todo depende la célula, tipo de célula en cuestión de si está realizando mitosis o en qué fase está, que a veces le dicen cromátida y a veces le dicen cromosoma. Así que para efectos de este repaso voy a intentar usar lo que es cromátida y cromosoma, específicamente cromátida como si fuera esa molécula de cromatina condensada y cromosoma que entonces tiene las hermanas cromátidas o cromátidas hermanas. Así que para efectos de la presentación y para efectos de examen, para no confundirlos mucho entre cromosomas y cromátidas, pues entonces estaré utilizando estos dos términos de manera individual, ¿verdad? Para poder identificar estas estructuras en las figuras. Ok, vamos con el tercer término, que es cromosoma. Homólogos. Entonces, siempre se me queda un acento. Así que, ¿qué significa cromosomas homólogos? Son dos cromosomas que tienen una composición genética parecida, y como son dos, pues entonces uno es del lado del padre y otro es del lado de madre, de la madre. ¿Okay? Así que en este caso pues podemos ver que ya estamos hablando de dos cromosomas, no dos cromátidas, dos cromosomas. Vamos con el cuarto término y este es el último, que es bivalente, o se puede decir tetrado. ¿Y qué es bueno, nosotros nos referimos al bivalente? ¿Qué significa? Pues es solapamiento de cromosomas homólogos. Así que ese solapamiento de cromosomas homólogos que ocurre en el proceso de meiosis. Ahora, hay otro término que está en la presentación, que es sinapsis. Sinapsis es más bien el proceso en que los cromosomas homólogos en la célula se van encontrando y se unen.
O sea, no necesariamente es que hay un solapamiento, solamente es que se van a encontrarse. Así que ya mismo vamos a ver un ejemplo de eso. Así que si tiene su presentación, le voy a sugerir que entonces lo saque un momento. Voy a borrar aquí un poco para tener un poco de espacio para la figura que quiero enfatizar en la presentación. Ok, así que nosotros estuvimos hablando de lo que es una cromátida. Así que en la figura podemos ver que esto aquí que encontramos es una cromátida que está contiene una molécula de cromatina condensada, o sea, es una molécula de DNA o ADN, pero es que es condensada. Ahora, un cromosoma como tal es dos cromátidas hermanas, o sea, estas que están aquí, que están de azul, pues entonces son las cromátidas hermanas. Y a eso es que yo voy a referirme a cromosomas. Cada vez que digo cromosomas, te piensa que hay dos cromátidas hermanas. Y cuando hay una cromátida, pues entonces es simplemente esa cromatina condensada. Cuando entonces menciono de cromosomas homólogos, entonces tenemos lo que es un cromosoma de aquí que, pensando en David o Jasmine, en sus células, que recuerda que David, el ejemplo de David tiene DNA que viene de su madre y de su padre. Así que aquí sería más bien el cromosoma que vendría de madre y este cromosoma que vendría de padre. Ahora, estas cromosomas, ellos cuando se encuentran en la célula durante la división celular, especialmente durante la mitosis, pues entonces es sinapsis. O sea, cuando están en esta forma, se conoce como sinapsis. ¿Por qué? Porque durante el resto del tiempo del ciclo celular, los cromosomas no están ubicados en esta manera, sino más bien que durante ya cuando el ciclo celular, en ese proceso de división celular, pues se van a condensar y entonces ellos se van a encontrar. El cromosoma de madre y el cromosoma de padre, ellos se van a encontrar por ese proceso de sinapsis. Tenemos entonces lo que es el bivalente o tétrada, que entonces va a hacer ese solapamiento como tal entre el cromosoma que es de madre y el de padre, ¿okay? Que entonces una parte específica del cromosoma de cada uno, o sea, una parte específica del cromátida de cada uno se van a tocar, ¿okay? Y entonces en la región donde ellos van a tocar como tal se conoce como quiasma. Que entonces en esa región en particular va a haber un intercambio genético donde la cromátida de padre, que entonces, de padre, se va a encontrar en la cromátida de madre y la cromátida de padre va a tener un poquito de cromátida de madre. Así que esto entonces ocurre en una fase en particular durante meiosis, pero esto facilita el intercambio genético para que entonces en los gametos podemos encontrar una mezcla tanto de características, no en los gametos, en el bebé. Al final, cuando se unen los gametos de, por ejemplo, David y Jasmine, pues entonces puede haber una mezcla entre el DNA
de ambos, ¿verdad? De David y Jasmine en el bebé. ¿Okay? Así que es bien importante recordar estos términos, ¿verdad? Para que entonces, cuando estamos hablando de las fases, podemos entonces identificar estas estructuras específicamente. Así que voy a quitar esto de aquí. Para entonces continuar. Y voy a borrar. Así como puedes ver, no hay alguna edición de este video, pero espero que me estén siguiendo y si hay alguna duda, pues entonces me pueden contactar. Ok, así que voy a colocar uno de los slides que está en una de las plantillas que está en la presentación. Y vamos a repasar un poco sobre esto. Ahora que tenemos estos términos claros, que cuando yo refiero a cromosomas homólogos, me estoy refiriendo a que el cromosoma, uno de ellos, consiste de madre y otro consiste de padre. Y que esas tienen ¿qué? Cromátidas hermanas. Así que cuando yo aquí estoy mirando la foto y digo, estos son cromosomas homólogos, aquí, aunque yo no lo puedo apreciar a nivel, ¿verdad? de la foto, porque están tan condensadas y tan cercanas ellas, aquí entonces es que una combinación de dos cromátidas hermanas. Y aquí también podemos tener, o sea, no lo podemos observar, pero sí tenemos dos cromátidas hermanas. Así que cuando miramos el cariotipo per se, es entonces mirando los cromosomas y caracterizando la célula de acuerdo a los cromosomas que tienen. Bien importante que miremos esto, que podemos observar que los cromosomas pueden variar en tamaño y en forma y en algunas características a nivel genética. Lo que sí quiero que miren que cada cromosoma está ubicado, o sea, el cromosoma, ¿verdad? Tiene su cromosoma homólogo. ¿Okay? Que podemos verlo aquí, que hay uno y hay otro más. Así que podemos apreciarlo aquí y también aquí. Así que en este caso podemos ver que tenemos unos agrupamientos de cromosomas y en este caso son agrupamientos de dos. Así que tenemos unos agrupamientos de dos cromosomas, pero en este caso recuerda que son cromosomas homólogos. Así que imagínense que esta es la célula de David. Puede ser una célula de piel, puede ser una célula de riñón, y va a contener estos cromosomas en la célula, pero se puede apreciarlas en esta manera cuando están entonces en ese proceso de división celular, pero que existen todos estos cromosomas en nuestras células, específicamente como ejemplo en la célula de David. Así que quiero enfatizar eso de
los agrupamientos de 2. ¿Okay? Así que cuando nosotros hablamos de estos agrupamientos de 2, nos va a facilitar poder entender qué significa entonces diploide y lo que es haploide. ¿Okay? Así que luego vamos a mirar nuevamente a esta figura, pero quiero que ¿verdad? Se fijen en que son 23 pares, que aquí, el número 23 como tal, son los cromosomas que se asocian a los genes sexuales, ¿verdad? A los genes relacionados con los sexos, ¿verdad? Así que voy a cambiar la plantilla, pero quiero que enfaticen eso, que ese agrupamiento, ¿verdad? de los cromosomas, y bien importante, y quiero también recalcar que nosotros pensamos, y yo creo que es una percepción que no se aclara en el capítulo cuando nosotros hablamos de ADN, es que pensamos que nuestra molécula de ADN es bien larga, o sea que no tiene un fin y continúa, que tiene un fin, por decirlo, pero que es tan largo, o sea que es continuo, ¿verdad? Y eso no es el caso. O sea, nosotros tenemos nuestro ADN, pero nuestro ADN está agrupado, o sea, tiene sus agrupamientos específicamente, ¿ok? Así que, ¿cómo están agrupados? Pues en estos 23 pares, ¿ok? Así que quiero aclarar eso, porque yo creo que eso es algo que quizás no lo tenían muy claro. Pensaba que en nuestro material genético, en la molécula de ADN, es simplemente un hilo largo, una cadena larga, hebra larga, y es uno solo. Así que eso es, ¿verdad? Un pensar erróneo, porque así no es nuestro material genético. Nuestro material genético está agrupado en 23 pares con diferentes características, pero todos interactúan entre sí para que la célula pueda funcionar bien. Así que voy a cambiar esta plantilla y vamos a hablar un poquito más sobre lo que es diploide y haploide. Ya hablamos sobre esto, sobre que los humanos existen 23 pares de cromosomas, y lo vimos ahorita en el cariotipo, y que entonces 22 pares se conocen como autosomas o somáticos, porque se encuentran en células somáticas o células que no son sexuales. Y entonces tenemos un par que es sexual, que vimos que es X y Y, que dependiendo en la combinación de ambos cromosomas, entonces si tenemos cromosomas que son de XX, esa combinación de cromosomas homólogos, pues entonces es mujer, ¿verdad? El bebé va a resultar mujer, y entonces si es XY, pues entonces un bebé que tenga esa combinación es hombre. Así que en mi caso, pues entonces yo tengo cromosoma XX. Así que vamos a hablar un poco de lo que es la haploidía para repasarlo. Así que es la cantidad de sets o agrupamientos, lo que mencioné ahorita, completos de cromosomas en una célula. ¿Okay? Así que se refiere a toda la cantidad de agrupamientos. Así que en la haploidía, en la célula humana, pues entonces, ¿cuánta cantidad de sets nosotros tenemos? Pues 23. Tenemos 23 sets o agrupamientos. Ahora, había mencionado que esos agrupamientos son de 2 cromosomas homólogos. Uno que viene de madre
y uno que viene de padre. Así que como son 2, entonces podemos decir que son 2N. Y entonces, cuando tenemos un solo agrupamiento, o sea que existe solamente agrupamiento de un cromosoma, ¿sí? Que ya entonces no existe cromosomas homólogos. Bien importante saber eso, que en haploides ya no va a existir cromosomas homólogos. Solamente va a haber ¿qué? Un cromosoma. Y había referido de que un cromosoma es ¿qué? 2 cromátidas hermanas. Así que en este caso con las células haploides, que son los gametos, o sea que son los gametos masculinos, los gametos femeninos, van a ser ¿qué? Haploide. Ahora, ¿qué significa N? Que tampoco en la presentación se explica muy bien. Así que N es la cantidad o el número de cromosomas que son distintos. Mejor dicho, distintos en una célula. ¿Okay? Así que N es la cantidad de cromosomas, o podemos decir también cromátidas, que son distintos en una célula. Así que nosotros tenemos 46 cromosomas en total, pero realmente tenemos 23 cromosomas distintos. Así que tenemos N igual a 23. ¿Por qué? Porque tenemos 23 cromosomas distintos. Ahora, como nosotros tenemos agrupamientos de 2 cromosomas, pues entonces yo tengo que colocar ¿qué? Un 2. ¿Okay? Y entonces esta cantidad que va a pasar va a cambiar, porque va a ser entonces un total de 46 cromosomas totales. ¿Okay? Así que recuerda, ese es N, es la combinación, es la cantidad de cromosomas que son distintas en una célula. ¿Okay? Así que son ¿qué? 23. Así que no importa si es, por ejemplo, una célula que no tiene cromosomas homólogos. Si yo quiero decir que una célula su N es igual a 17 y es una célula haploide, pues entonces eso significa que esta cantidad 17 son los agrupamientos que tiene ¿de qué? De un cromosoma. O sea, no tiene cromosomas homólogos. ¿Okay? Así que espero que eso haya aclarado un poco más sobre lo que es diploide y lo que es haploide. ¿Okay? Así que, volviendo nuevamente, nuestras células son 2N, el total de cromosomas que nosotros tenemos son 46 y el agrupamiento es de 2 cromosomas homólogos, pero hay 23 diferentes tipos de cromosomas. ¿Okay? Así que espero que eso haya ayudado. Así que si yo cambio alguno de estos números, por ejemplo,
yo escribo esto, que entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos cromosomas distintos yo tengo en la célula? Así que yo puedo despejar aquí. Mi resultado es que yo tengo 11 agrupamientos de cromosomas, 11 cromosomas distintos, discúlpame. 11 cromosomas distintos en la célula. Y tengo esos cromosomas que son distintos, están agrupados en forma de ¿qué? 2, ¿no? Así que espero que haya aclarado. Ok, así que vamos a cambiar entonces la plantilla para mirar entonces en detalle lo que es la meiosis 1. Ok, repasando un poco sobre la presentación que dimos en clase, sabemos que la célula que va a entrar en meiosis pasa por el mismo proceso de la interfase, lo que es como mitosis. ¿Okay? Así que la célula va a pasar por el proceso de interfase, que ya debería conocer las fases de la interfase, y entonces va a empezar a entrar en un proceso que es bien parecido a la mitosis. Pero en esta ocasión lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener cromosomas, discúlpame, me di cuenta ahora que está al revés. Así. Que entonces para meiosis 1 vamos a estar empezando como tal con lo que son cromosomas homólogos. Así que tienen que recordar lo que son cromosomas homólogos, que son 2 cromosomas que entonces uno viene de padre y uno viene de madre. ¿Okay? Así que nosotros vamos a empezar con ¿qué? Una célula diploide. Así que la única manera para poder tener este tipo de combinación de cromosomas homólogos tiene que ser ¿qué? Una célula diploide. ¿Okay? Porque esos cromosomas están agrupados en 2. Así que aquí en profase sabemos que un nuevo proceso es que va degradando la membrana nuclear, desapareciéndose, y entonces ya en este momento debería ir compactando mucho más, condensando los cromosomas homólogos, pero específicamente va formando lo que se conoce como el bivalente o el tetra, ¿verdad? Entonces en ese momento pues entonces va a ayudar a que ocurra un intercambio genético entre el cromosoma de madre y cromosoma de padre. Pero podemos ver que no está todavía aún no está ubicado en ningún centro de la célula, sino que simplemente está ocurriendo esa formación del bivalente. Y entonces podemos ver cómo lo que son los centrosomas se van formando y esos microtúbulos se empiezan a formarse más y organizarse. Y entonces tenemos entonces la metafase, que entonces están presentes
todavía esos bivalentes todavía no se han alineado en el centro de la célula. Sin embargo, ya lo que es uno de los microtúbulos, que se conoce como el microtúbulo del cinetocoro, se va a unir a una de las proteínas como tal que se conoce que es el cinetocoro, que entonces está presente en cada cromosoma, ¿okay? Así que en cada par de cromosomas que se encuentra en ese bivalente, ¿okay? Así que lo podemos apreciar. Y entonces en la metafase es que entonces esos bivalentes de los diferentes agrupamientos de cromosomas, que para efectos de esta figura no caben los 23 cromosomas, pero imagínense que todos los distintos cromosomas, esos 23, estarían entonces todos agrupados lo más posible en el centro de esa célula. Así que podemos observar que entonces en la metafase es que se van a alinear y allí mismo va a ocurrir un poco de diversidad genética también, porque yo puedo tener la combinación de este bivalente donde madre está aquí, padre está aquí, o madre está aquí, padre está acá, y viceversa. O sea, no necesariamente los cromosomas de mamá tienen que estar a un lado y los cromosomas de papá tienen que estar a un lado, sino que puede cambiar, puede variar, y eso ayuda a crear esa diversidad genética, aparte de que ocurre en lo que es el quiasma, ¿verdad? Esa región donde ocurre intercambio genético. Entonces pasamos a la anafase 1, que entonces allí se van a separar los cromosomas homólogos. Bien importante, que ya allí ocurre esa separación de los cromosomas homólogos por esos microtúbulos que van entonces a jalar esos cromosomas homólogos, cada par, a los distintos polos. Y entonces en la telofase 1 podemos encontrar que entonces esos cromosomas homólogos que fueron separados van a empezar a ser rodeados nuevamente por una membrana nuclear donde empieza a formarse, y los centrosomas entonces ayudan en la separación de estos dos núcleos, futuros núcleos que se van a formar, y ocurre lo que es la citocinesis, que continúa, y entonces cuando ocurre ya esa separación completa entonces para formar estas dos células, podemos encontrar que entonces hay unos cromosomas, ya no cromosomas homólogos, cromosomas en esta célula y cromosomas en esta célula. ¿Okay? Así que ahora mismo, ¿qué hicimos? Reducimos la cantidad de cromosomas que había originalmente cuando volvemos a esta célula, que es la célula diploide, que tenemos entonces 1, 2, 3, 4 cromosomas individuales. Aquí entonces tenemos que la mitad, 1, 2. ¿Okay? Así que recuerda que cada uno representa un agrupamiento. ¿Okay? Así que yo logré en este proceso reducir de 4 a 2. Así que entonces esta ya se considera una célula haploide, porque yo separé ese par de cromosomas, ¿verdad? Esos pares de cromosomas los separé. Y entonces ahora solamente tengo un par de ese cromosoma que es distinto. Así que para dar un mejor ejemplo, aquí, ¿y qué es lo que ocurre? Que es que
Por ejemplo, si tuviéramos que se ve en la figura dos cromosomas homólogos al principio, que tuviéramos estos, pues ¿qué hice? Tomé al final, solamente queda con 1 y 1. ¿Okay? Así que voy a quedarme con un cromosoma del agrupamiento 1 y un cromosoma del agrupamiento 2 en cada célula que se generó. ¿Okay? Así que por eso es que entonces ocurrió una reducción en la cantidad de cromosomas que existe finalmente. ¿Okay? Así que empezamos con 2N, que en este caso yo tengo un total de 4, ¿verdad? Que entonces puedo decir que N es igual a 2, ¿okay? Así que N es que la cantidad de cromosomas que son distintos, así que este es distinto, yo tengo 2, así que este es 1 y este es 2, que son distintos. Pero en total yo tengo que 4 cromosomas en total y están agrupados en ¿qué? En 2. Ahora, en este caso, no tengo cromosomas homólogos, tengo lo que es como tal la cantidad de cromosomas que tengo, que son distintos, son 2. Y tengo agrupamiento que es de 1, ¿okay? Solamente es 1. Así que tenemos entonces que esas células en esta figura es que N es igual a 2. Así que espero que eso haya ayudado a explicar mejor qué ocurre cuando en la meiosis 1 está haciendo todo el proceso para reducir la cantidad, que entonces en el humano tenemos que empieza con una célula diploide, pero son de 46 cromosomas en total. Pero al final, ¿qué va a pasar? Va a ser N igual a 23. Así que cada célula va a terminar con 23 cromosomas. ¿Okay? Así que vamos a continuar con meiosis. Meiosis 2. Okay. Bien importante recordar que les mencioné que entre meiosis 1 y meiosis 2 hay interfase. Voy a bajar aquí en este momento. ¿Sí? Así que entre meiosis 1 y meiosis 2 hay interfase pero no hay fase S. Así que no va a ocurrir una replicación de ADN porque no queremos aumentar nuevamente el número de cromosomas. Nosotros queremos, ahora que ya reducimos la cantidad de cromosomas en cada célula, queremos solamente multiplicar esas células y separarlas y mayormente separar las cromátidas. ¿Okay? Así que para eso usamos entonces, o sea, la célula realiza meiosis 2, que es lo mismo como si fuera una mitosis. Así que en este momento estamos empezando de meiosis 2, estamos empezando con una célula que es haploide. Ya habíamos dicho que entonces en este caso es una célula haploide que tiene los agrupamientos
están con un solo cromosoma, ¿no? Pero hay dos cromosomas distintos, ¿okay? Y eso ocurre con ambas células. Así que ocurre el mismo proceso que hemos hablado en cuanto a la degradación en profase 2. Se va degradando la membrana nuclear nuevamente, se van condensando nuevamente estos cromosomas, porque recuerda, ocurre interfase, así que va a pasar nuevamente la G1, no va a pasar S, pero entonces va a ocurrir G2, ¿okay? Así que esas fases van a ocurrir, así que va a ocurrir condensación de los cromosomas. En el caso de profase, va a degradar la membrana nuclear. Vamos a estar viendo esos centrosomas que van ubicándose. Lo mismo en metafase, que entonces ya los centrosomas están ubicados en los distintos polos. Y entonces tenemos nuevamente el microtúbulo que se va a unir al cinetocoro, pero en este caso se va a unir de cierta forma que va a separar el cromosoma en cromátidas, ¿okay? Que entonces podemos apreciar que ya no está la membrana nuclear y que todavía no están alineados, así que cuando pasamos a metafase podemos ver que ya están alineados en ambas células esos cromosomas. Y recuerda que no son cromosomas homólogos, y eso es algo que en el video que yo les puse en la cuenta de Moodle, el joven menciona que estos son cromosomas, ¿verdad? Estos aquí son cromosomas homólogos y no son, ¿okay? Esto es un cromosoma y esto es otro, ¿verdad? Los cromosomas homólogos se separaron, ¿okay? En meiosis 1. Así que eso fue prácticamente el único error que pude encontrar. Él lo dijo bien, que se forman células haploides al final de meiosis 1, pero él mencionó que los cromosomas homólogos van a estar, los cromosomas homólogos se separan, pero entonces vuelve y dice que se quedan cromosomas homólogos en la célula. Así que quería aclarar eso por si acaso había una duda en cuanto a eso, porque los cromosomas homólogos se separan. Así que al final, que él menciona que quedan cromosomas homólogos, no es cierto. O sea, empieza con bivalentes, pero no termina con cromosomas homólogos. Termina con un par de cromosomas homólogos. O sea, así que hay que ver ese juego de palabras que hay. Pero es bien importante saber que ya los cromosomas homólogos se separaron, ¿okay? Así que volviendo, que estábamos en metafase, tenemos los cromosomas que entonces se ubican en el ecuatorial, lo que hemos dicho, ¿verdad? Se van a alinear, y entonces tenemos el microtúbulo del cinetocoro, que entonces se va a unir en esas regiones, en el centrómero, y entonces en la anafase tenemos aquí que entonces es donde ana significa opuesto, que entonces se van a separar las cromátidas, ¿okay? De cada cromosoma, ¿okay? Así que lo podemos apreciar aquí, donde entonces ese cromosoma se separó, ¿verdad? En cuestión de sus cromátidas, ¿okay? También aquí lo podemos apreciar. Así que luego de eso entra telofase y nuevamente entonces se va formando esas membranas nucleares alrededor de las cromátidas de esas distintas agrupamientos, ¿verdad? Que tenemos este agrupamiento 1 que
aquí podemos ver de este como tal, si fuéramos a unirlo para mirarlo anteriormente, este era el agrupamiento 1 de la célula diploide y este era el agrupamiento 2, pero ya se han separado a nivel de cromátidas, pero todavía está presente, ¿verdad?, esa cromátida que es específico para ese agrupamiento 1, ¿verdad?, que tiene características de tamaño, de forma, que son bien particulares para 1, ¿verdad? Y lo mismo para la cromátida 2. Y entonces aquí termina finalmente lo que es la citocinesis, que entonces se separan cada uno de estos agrupamientos que tenemos aquí, de las cromátidas, ¿okay?, se separan y cada célula, ¿okay?, aún sigue siendo una célula haploide. Profesora, ¿pero cómo va a ser? Si no existe cromátida, se separó la cromátida y hay cromátidas hermanas. Pues recuerda, ¿qué significa haploide? Que nosotros tenemos que haploide es que va a tener que un cierto agrupamiento de esos cromosomas, y que en este caso había mencionado al principio que podemos decir que el cromosoma, ¿verdad?, que es, para no dibujarlo allá, el cromosoma que vemos aquí, que consiste de que copias, o sea, esta cromátida es igual o más o menos igual al que está aquí. Solamente va a variar un poquito porque hubo un intercambio con el cromosoma de papá, ¿okay? Pero prácticamente el resto del cromosoma va a ser de mamá, ¿okay? Y recuerda que la célula haploide se determina, o sea, si es haploide o diploide, se determina por esos agrupamientos de cromosomas o agrupamientos de cromátidas. Recuerda que al principio había mencionado que a veces se utiliza cromátida y cromosoma de manera sinónima, ¿okay? Así que en este caso tenemos que agrupamiento de un solo cromátida, ¿okay? Así que tenemos dos agrupamientos de un solo cromátida, ¿okay? Así que N es igual a 2, ¿okay? Así que N es, recuerda, esa cantidad de cromosomas o cromátidas, porque se puede intercambiar esas palabras, y entonces se mantiene lo que había al principio, que entonces tenemos, ¿verdad?, que ese cromosoma que vemos presente, que son dos cromátidas hermanas, es N igual a 2 porque hay dos agrupamientos, ¿okay? Ahora, si fuéramos a mirar esto como si fuera una célula que fuera a volver a hacer mitosis, podríamos ver que con la mitosis, ¿qué ocurre? Esta cromátida y esta cromátida se va a replicar, ¿verdad? Si entra en la interfase, va a terminar replicándose, ¿verdad?, en la fase S, ¿okay? Así que si eso ocurre, pues entonces se va a parecer a este, ¿okay? Así que así sabemos, también podemos corroborar de que lo que se empezó se quedó igual al final, ¿okay? En cuanto, hablando, ¿verdad?, en cantidad de agrupamientos que hay, y finalmente el material genético que está presente. Que entonces ese material genético puede variar un poco dependiendo en cuánto intercambio hubo originalmente en meiosis 1. ¿Okay? Así que quería enfatizar que, ¿verdad?, en meiosis 2 mantenemos esa célula haploide
a través del proceso. ¿Okay? Así que entonces tenemos al final 4 células que van entonces a formar los gametos. Así que vamos a continuar entonces, que ya cumplimos con esa parte, y vamos a relacionarlo entonces con lo último que nosotros mencionamos en la clase. Con lo que empezamos, que entonces es la reproducción sexual. Así que yo espero que esta parte haya aclarado un poco más en cuanto a los agrupamientos y lo que es diploide y cómo puedo calcular lo que es una célula diploide si me dan la cantidad de distintos tipos de cromosomas o de cromátidas, ¿verdad? Así que vamos a volver nuevamente en el concepto de reproducción sexual y cómo entonces la meiosis se relaciona a esto. Así que recuerda que teníamos a nuestro amigo David y entonces nuestra amiguita Jasmine. Así que si David y Jasmine quieren tener un bebé, pues entonces necesita producir esas células sexuales, esos gametos, que entonces van a tener que la mitad, ¿verdad? La mitad de la cantidad de cromosomas que entonces que David y Jasmine tienen, ¿verdad? Así que podemos verlo aquí, que entonces va a empezar específicamente con lo que es masculino, va a empezar con un espermatogonio, que entonces es 2N, así que si no lo puede apreciar aquí en el video, puede ir a la presentación, donde entonces esta célula empieza siendo diploide. No voy a entrar en los detalles como tal de cada proceso, porque luego en otras clases ustedes van a entrar en esos detalles, pero si continúan, ¿verdad? Pero sí deberían saber que tanto en espermatogénesis como en ovogénesis o oogénesis, dependiendo la traducción, pero que ambos van a empezar con células diploides. ¿Okay? La cosa es que van a ser células especiales que entonces en el hombre se van a encontrar en un órgano particular, ¿verdad? De su reproducción reproductiva, de su sistema reproductivo, y lo mismo en la mujer. ¿Okay? La cosa es que en la mujer ya nosotros nacemos, ¿verdad? Con estas células per se diploides. ¿Okay? Al contrario con el hombre, que el hombre siempre lo está produciendo. ¿Okay? Ese proceso de espermatogénesis continuamente lo está realizando, mientras en la mujer nosotros ya nacemos con esta cantidad de oogonios como tal, y no producimos más luego de nacido. Lo que continúa es después de pubertad como tal, entonces empieza el proceso de
meiosis en esas células en particular, y eso es el proceso de lo que es la menstruación en la mujer. Así que la meta aquí es llegar entonces de célula diploide a célula ¿qué? Haploide. Así que aquí yo tengo, como había mencionado hace poco, estas 4 células que terminamos en la citocinesis 2 son estas 4 células que podemos observar en la espermatogénesis en el hombre. Estos son los espermatozoides, así que podemos apreciarlos ahí. Ahora, con la ovogénesis o oogénesis, el proceso es un poco distinto, así que no quiero elaborar mucho porque eso no es la meta, pero sí lo que les puedo mencionar es que entonces en la mujer nosotros sí producimos estas 4 células, pero nosotros lo producimos en unas etapas, o sea, no lo producimos todo de un cantazo como de una vez en espermatogénesis, sino más bien lo hacemos en unos procesos. Por ejemplo, en este primero, pues entonces generamos estas 2 células, ¿verdad? Per se, y entonces luego se genera otros más. Así que no quiero entrar en detalles sobre esto, pero lo más importante debería saber que al final sí vamos a tener, especialmente en la mujer, vamos a tener una de estas células que va a ser más grande que las otras 3, ¿okay? Y las otras 3, ellas van a degradarse, o sea, ellas se van a degradar, no van a ser como tal, no van a ser fertilizadas o fecundadas. Simplemente una de ellas es que va a servir para ser fertilizada, ¿okay? Así que pero como quiera es una célula haploide, ¿okay? Así que bien importante recordar eso, y espero que este repaso le ha ayudado a aclarar varias dudas, especialmente en los términos, lo de cromátida, cromosomas homólogos, aclarar lo que menciona el joven en el video, mejor dicho, lo que tiene escrito, y entonces que puede servirle de ayuda para su examen. Así que les deseo mucho éxito, jóvenes. Hasta luego.